Hola a todos, mi nombre es Óscar Calderón y es un gusto recibirlos en este su curso de microeconomía. Para esta semana número 7 vamos a hacer una introducción al contenido de la elasticidad, nombrando de manera general que ésta sirve para cuantificar la variación que se produce en una variable cuando otra variable cambia. Por ejemplo, podríamos resumir que vamos a medir con la ayuda de la elasticidad qué tanto se aumenta o disminuye la cantidad demandada de un bien cuando su precio cambia, es decir, cuando su precio aumenta o cuando su precio disminuye. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para esta semana vamos a revisar únicamente una introducción, vamos a abarcar ciertos cálculos de la elasticidad y vamos a iniciar con el tema de elasticidad precio de la demanda. Bien, sabemos que cuando la oferta de cualquier bien aumenta, el precio de equilibrio baja y la cantidad de equilibrio sube, pero el precio disminuye en un monto importante y la cantidad aumenta solo un poco, o será que el precio apenas baja y la cantidad experimenta un aumento muy grande. Esas son las respuestas que vamos a tener que dar y eso va a depender de qué tan sensible sea la cantidad demandada ante un cambio en el precio para poder entenderlo. De tal manera que basta con analizar la siguiente figura que vamos a colocar allí en pantalla para saber qué tan sensible es el comportamiento de un bien cuando una variable que la acompaña cambia. ¿Ok? Entonces vamos a analizar la variación. Ahora, aquí en este escenario se muestran dos posibles situaciones, por lo tanto necesito otro gráfico, una que muestre un cambio grande y al lado voy a colocar otro escenario que muestre un cambio pequeño, ¿ok? Para poder explicar mejor los conceptos. En ambos casos, des en cuenta en la gráfica que estamos colocando allí, la oferta inicial de este bien, que para el ejemplo va a ser de pizzas, el ejemplo nos muestra que ambos inician, vean la gráfica A, esa es la oferta inicial, y la gráfica B también esa es la oferta inicial de la demanda de pizzas, ¿no? Entonces, la demanda se muestra a través de la curva de demanda. Veamos, vamos a señalarla en la gráfica A, ahí está la curva de la demanda de la gráfica A, y ahora señalemos la curva de la demanda de la gráfica B. Ahí está señalado. Claramente, sin necesidad de mucho análisis, se puede ver que la curva de demanda del escenario A tiene una mayor inclinación que el de la demanda B. Pero bien, vamos a analizar el por qué, que es lo que nos interesa para abordar el tema de la elasticidad en esta semana. Bien, perfecto. Entonces, inicialmente los dos casos presentan un precio de $20 por pizza. ¿Ok? Ahí señalo en el escenario A los $20 y ahora lo señalo en el escenario B los $20. Y la cantidad de equilibrio, es decir, de pizzas producidas y consumidas en cada uno de estos escenarios es 10. Señalemos 10 en el escenario A y 10 en el escenario B. ¿Ok? Hasta allí estamos explicando las variables que conforman estas gráficas. Ahora, supongamos que en este mercado donde existe este equilibrio, se asienta o se crea una nueva localidad, una nueva franquicia o un nuevo productor de pizzas. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando alguien más produce pizza? Obviamente, la oferta de este bien aumenta, de tal forma que la curva se desplaza hacia la derecha. Entonces vamos a colocar el desplazamiento de la curva en el escenario 1. Véanlo, ahí lo estoy señalando, cómo se desplaza la oferta inicial hacia una nueva oferta, insisto, ¿por qué? Porque llegó un nuevo productor, un nuevo proveedor, una nueva franquicia de este bien y se desplaza hacia la curva de oferta número 1. ¿Ok?
Ahora, en este gráfico, antes de pasarnos al siguiente gráfico, en ese mismo gráfico A, el precio baja en una cantidad importante. Desen cuenta que lo señalo ahí, el precio inicial era de $20, ahora baja a $5. Es decir, ¿cuánto ha bajado? Ha bajado $15, ¿sí? De tal forma que ahora la pizza tiene un precio de $5. Cuando el precio disminuye, obviamente, las personas van a querer comprar más de ese bien. Entonces, la cantidad de pizzas para ese escenario, que ya tiene un costo de $5, ha aumentado a 13 pizzas. Es decir, ha aumentado solamente 3 pizzas más y se ubica en una cantidad de pizzas por hora de 13 pizzas por hora. Bien, ahora vamos al contraste en el escenario B, que dice cambio pequeño en el precio. Y ahora el precio aquí solamente va a disminuir una vez que ya se asenta el productor nuevo, la franquicia, la oferta cambia de oferta inicial a oferta 1, y como se ofrece mucho más producto, en este caso mucha más pizza, pues su precio va a disminuir, pero no disminuye tanto como en el escenario A. Desen cuenta que aquí disminuye únicamente $5 y por lo tanto su precio que continúa, el nuevo precio es de $15, ¿sí? Ese precio de $15 por pizza hace que las pizzas tengan un aumento ya no de 3, sino de 7 pizzas más. Es decir, ahora se producen, o sí, se demandan 17 pizzas por hora, a diferencia de las 10 pizzas que se demandaban en el precio original de $20. ¿Ok? Entonces, la diferencia en los resultados, o sea, ¿por qué en un escenario cambia bastante el precio, pero el cambio es pequeño en la cantidad? ¿Y por qué en el otro escenario el cambio es pequeño, pero el cambio en la cantidad es bastante grande? Me refiero, el precio en el escenario B es un cambio pequeño, pero la cantidad en el escenario B es más grande que en el escenario A. Bien, eso se debe a que los diferentes grados de sensibilidad de la cantidad demandada ante el cambio de precio es distinto en diferentes escenarios, ¿sí? Pero, ¿qué queremos decir con sensibilidad? Ok, una posible respuesta sería la pendiente de la curva. Recuerden lo que les dije hace un momento, la pendiente de la curva de la demanda del escenario A es mucho más pronunciada que la curva de la demanda del escenario B, ¿sí? En este ejemplo podemos comparar las pendientes de las dos curvas de demanda, aunque esto no siempre es posible. La razón es que la pendiente de una curva de demanda, ¿de qué, valga redundancia, de qué depende? Pues bien, depende de las unidades en que medimos el precio y la cantidad. A veces no se abordan los ejercicios de manera muy clara, o más bien queremos ocupar o estudiar dos variables que no se relacionan mucho entre sí. Por ejemplo, en muchas ocasiones nos vemos obligados a comparar las curvas de demanda de diferentes bienes y servicios que se miden en unidades que no se relacionan mucho. Como por ejemplo, a un productor de pizza le gustaría comparar la demanda de pizzas con la demanda de, por decir, de bebidas gaseosas, de bebidas embotelladas. Entonces la pregunta sería, ¿qué cantidad demandada es más sensible a un cambio en el precio? ¿Sí? Es imposible responder a esta pregunta comparando las pendientes de las dos curvas de demanda, pues las unidades de medición de pizzas y bebidas embotelladas, como decía en su momento, no tienen mucha relación entre sí. Entonces la pregunta podríamos responderla con una medida de sensibilidad que sea independiente de las unidades con que se mide. Esa medida es precisamente nuestro tema de la semana, es decir, la elasticidad. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda es una medida carente de unidades de la sensibilidad de la cantidad cuando todas las demás variables que influyen en los planes de los compradores que hacen permanecen constantes. Allá podemos explicar un poco más el concepto que tenemos en pantalla. Continuemos. Ahora, ¿cómo calculamos? Porque dijimos que la elasticidad me permite ver la sensibilidad, pero de manera cuantitativa, es decir, cuán sensible es la variación de una variable con respecto a otra. Bien, para calcular la elasticidad del precio de la demanda utilizaremos la siguiente fórmula. Como tienen ahí en pantalla, la elasticidad precio de la demanda la calculamos
dividiendo el cambio porcentual de la cantidad demandada entre el cambio porcentual en el precio. Dense en cuenta que la fórmula tiene la palabra cambio porcentual, ¿ok? Entonces significa que tenemos que calcular el porcentaje y vamos a aplicarlo paso a paso para llegar a esta nomenclatura que se puede expresar de esa forma. Insisto, ese es el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual que existe en el precio. Para emplear esta fórmula necesitamos conocer las cantidades demandadas a diferentes precios cuando todos los demás factores que influyen en los planes de los compradores permanecen constantes. O sea, estoy haciendo referencia al concepto como para no desviarnos de a dónde queremos llegar. Ahora, imagine que contamos con los datos de precios y las cantidades demandadas de pizza y que calculamos la elasticidad precio de la demanda de ese bien. Para eso necesito agregar una figura en esta presentación. Ahí está la figura. En esa figura usted observa con más detalle la curva de demanda de pizza y se muestra cómo la cantidad demandada responde a un pequeño cambio en el precio. En principio, para este escenario que estamos viendo ahí, cada pizza tiene un precio de 20,50. Ahí lo señalamos en la gráfica, les encierro de color azul, 20,50. Y a ese precio, ¿cuánto se vende? Pues bien, encerremos que a ese precio se venden 9 pizzas por hora. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre en ese escenario? El precio baja. De 20,50 vamos a señalar que el precio disminuye, tal y como lo estoy colocando allí, a un valor de 19,50. Encerramos 19,50 por pizza. Y con ese precio, que es un poco más bajo, exactamente $1 más bajo, la cantidad demandada, ¿a cuánto aumenta? Pues según este escenario, la cantidad demandada, que está aquí, pasa de 9 a 11 pizzas por hora. Bien, lo estoy enseñando en la gráfica paso a paso para poder entender un poco más el concepto de elasticidad, el concepto de introducción. Ok, cuando el precio baja $1, la cantidad demandada, ¿en cuánto aumenta? Según el ejemplo, está aumentando de 9 a 11, por lo tanto aumenta 2 pizzas por hora. Bien, para calcular la elasticidad precio de la demanda, tenemos que expresar los cambios en el precio y la cantidad demandada como porcentajes, pero ojo, del precio promedio y de la cantidad promedio. Bien, con el precio promedio y la cantidad promedio, allí recién podemos calcular la elasticidad en un punto de la curva de demanda que esté a la mitad o que esté a medio camino entre el punto inicial, des en cuenta que el punto inicial era cuando el precio era de 20,50 y el punto nuevo. ¿Cuál es el punto nuevo? El punto cuando su precio es de 19,50. ¿Ok? Bien, ahí está el concepto. Así que el precio promedio, o sea, el precio entre el punto inicial que estoy colocándole en pantalla y el punto nuevo que le estoy señalando también ahí en pantalla, ¿cuánto es? Bueno, tenemos dos precios, ¿no? Tenemos 20,50 y 19,50. Lo que hacemos es sumarlo y dividirlo para 2, de tal forma que nuestro precio promedio es de $20, ¿sí? Y la disminución del precio de $1 equivale a ¿cuánto en porcentajes? Pues va a equivaler a un 5% del precio. ¿Cómo calculamos eso para ilustrarlo de manera más clara? Pues bien, aplicamos la fórmula, la variación de el precio dividido para el precio promedio. Entonces ya dijimos que el precio, ¿cuánto disminuyó? Disminuyó en $1, ¿no es cierto? Lo explicamos hace un momento. Entonces disminuye $1 y el promedio, ¿de cuánto es? El promedio del valor, 20,50 más 19,50 dividido para 2 es igual a 20. De tal forma que a $1 lo divido para $20 y lo multiplico por 100 porque necesito valor en porcentaje y eso me da como resultado 5%. ¿Ok? A eso me refería con que la disminución del precio de $1 equivale al 5% del precio promedio. ¿Correcto? Hasta allí estamos claros. Estamos claros con la ilustración y con los conceptos. Bien, la cantidad demandada original, ¿de cuánto es? Es de 9 pizzas, ya lo señalamos en la gráfica. Y la nueva cantidad demandada, ¿de cuánto es? Es de 11 pizzas, insisto, también ya lo señalamos en la gráfica. Entonces, ¿cuál es la cantidad demandada promedio? 9 más 11, 20, dividido para 2 es igual a 10. Por lo tanto, la cantidad demandada promedio es de 10 pizzas.
El aumento es de 2 pizzas en la cantidad demandada, que equivale a ¿cuánto? Al 20%. ¿Cómo lo calculamos? Calculemos ahora la variación de la cantidad entre la cantidad promedio. Ya dijimos que la variación de la cantidad es de 2 pizzas, es decir, de 9 hasta 11, la variación es de 2. El promedio de la cantidad es 10, ya lo calculamos también, es decir, 9 más 11 es igual a 20, dividido para 2 a 10, y lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje promedio, es de 20%, ¿correcto? Bien, entonces, hasta allí, la elasticidad precio de la demanda, que es el cambio porcentual en la cantidad demandada, para este caso 20%, dividida entre el cambio porcentual en el precio, que para este ejemplo es 5%, es igual a, allí vienen nuestros resultados. Entonces, yo que los que hago aquí, vean, les estoy señalando que estoy tomando la fórmula inicial para el cálculo de la elasticidad precio de la demanda, la escribo aquí, o sea, estoy pasando lo que ya había señalado en la parte superior, y ahora lo que hago es reemplazar sus valores. Como ya los calculamos, que son 5% y 20% en relación al precio y a la cantidad, pues simplemente lo que hago es reemplazar. La cantidad es 20%, el precio es 5%, y cuando divido 20% para 5%, eso es igual a 4. De tal forma que para este ejemplo, la elasticidad, como le señalo en la gráfica, es igual a 4. ¿Ok? Hasta aquí comprendido, explicado paso a paso cómo logré calcular la elasticidad del bien de pizzas, que inicialmente ofertaba o tenía un precio de 20,50 y que disminuyó a $19,50. Producto de ese efecto en el precio, la venta de 9 pizzas por hora cambió a 11 pizzas por hora, teniendo una elasticidad de 4, calculando ya sus precios promedios y su cantidad promedio. Correcto. Observe que utilizamos el precio promedio y la cantidad promedio. ¿Por qué se utiliza esto? Y ojo con este concepto. Lo utilizamos porque de esta manera se obtiene una medida más precisa de la elasticidad, justo en el punto medio entre el precio original y el nuevo precio. ¿Correcto? Tengan claro ese concepto. Avancemos. Demanda elástica e inelástica. Bien, antes de pasar a la demanda elástica e inelástica, les menciono que cuando utilizamos porcentajes del precio promedio y de la cantidad promedio, lo que hacemos es obtener el mismo valor para la elasticidad, de tal forma que no importa si el precio baja de 20,50 a 19,50 o si el precio sube de 19,50 a 20,50. ¿Sí? Ahora sí yo podría decir hasta el momento de que la elasticidad es una medida sin unidades. ¿Por qué? Porque el cambio porcentual de cada variable es independiente de las unidades en que se mide dicha variable. Ojo que este concepto lo voy a colocar en el glosario de preguntas al final del video. ¿Sí? Entonces la razón matemática de los dos porcentajes es un número sin unidades por la razón que acabo de mencionar. Bien, avancemos con los temas del capítulo. Demanda elástica e inelástica. Para esto necesito una figura, pero que me demuestre 5 escenarios. Voy a colocar una figura de 3 y los escenarios intermedios serán los otros 2 escenarios que me hacen falta. Bien, allí los tenemos. Entonces, en esa figura se muestran 3 curvas de demanda que cubren toda la variedad de posibles elasticidades de la demanda. Bien, entonces, tenemos que en la primera gráfica, digamos que esta va a ser en la gráfica A, la cantidad demandada es constante, sin importar el precio, ¿sí? Si la cantidad demandada permanece constante cuando el precio cambia, la cantidad, o más bien, la elasticidad precio de la demanda es igual a 0. Y por lo tanto se dice que el bien tiene una demanda perfectamente inelástica. Un ejemplo, bien, un bien cuya elasticidad precio de la demanda es muy baja, ¿sí? Para que se mantenga o para que exista una demanda perfectamente inelástica, digamos 0 en algún intervalo de precios, es por ejemplo lo que necesitan los pacientes de alguna
enfermedad que les conlleva a estar administrándose medicamentos de manera permanente. Hagamos el ejemplo con la insulina. Bien, la insulina tiene tal importancia para muchos diabéticos que un aumento o una disminución en su precio no provoca ningún cambio en la cantidad que ellos compran. Insisto, ¿por qué? Porque ya tienen establecido su recetario, su hora, su tiempo para aplicar la insulina. Eso va dependiendo de la gravedad de su enfermedad o más bien de su necesidad. ¿Correcto? Ahora, si el cambio porcentual en la demanda demandada, en la cantidad demandada, perdón, es igual al cambio porcentual en el precio, la elasticidad precio es igual a 1. Y se dice entonces que el bien tiene una demanda con elasticidad unitaria. Des en cuenta que le estoy señalando el nombre encima del gráfico que está en el centro. ¿Por qué lo coloco allí? Porque la demanda de la gráfica segundo es un ejemplo de este tipo de demanda que su elasticidad del precio es igual a 1, ¿correcto? Pero ¿por qué hago referencia a estos dos inicialmente? Porque entre el escenario A y el escenario B se encuentra el caso general en que el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor que el cambio porcentual en el precio. En este caso, la elasticidad precio de la demanda se ubica entre 0 y 1 y se dice que el bien tiene una demanda inelástica, de tal forma que entre esos dos escenarios que están allí se encuentran los bienes cuya demanda es inelástica. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Los alimentos y la vivienda, pues estos son ejemplos muy claros de bienes con demanda inelástica. Correcto. Avancemos con el tercer escenario. Sería con el cuarto escenario, ¿sí? Si la cantidad demandada cambia en un porcentaje, digamos, infinitamente grande, como respuesta a un cambio mínimo en el precio, la elasticidad precio de la demanda es infinita y por lo tanto obtiene el nombre de una demanda perfectamente elástica. La gráfica número 3 o la gráfica C es la que muestra una demanda perfectamente elástica. Un ejemplo de este escenario serían los bienes cuya elasticidad de demanda es muy alta, casi infinita. Pueden ser las bebidas embotelladas de dos máquinas expendedoras. ¿Por qué les digo este ejemplo? Porque si colocamos una máquina expendedora de bebidas embotelladas una al lado de la otra y las dos ofrecen las mismas marcas de bebidas embotelladas al mismo precio, pues unas personas comprarán en una de las máquinas y en otras en la máquina que está a los lados. Es indiferente. Pero ¿qué pasa si en una de las máquinas el precio es mayor que la otra? ¿Sí? Venden lo mismo pero a diferente precio. ¿Ok? Entonces prácticamente nadie compraría o utilizaría la máquina de bebidas que tiene un precio más caro, que tiene un precio más elevado. Las bebidas embotelladas de ambas máquinas, como son sustitutos perfectos, lo que haría es que la demanda sea perfectamente elástica hacia quién, hacia la que tiene el precio más bajo. ¿Ok? Bien, entonces la demanda de un bien que tiene un sustituto perfecto, por ende, ¿qué sería? Sería perfectamente elástica. Ahora, entre esos casos, me refiero entre la demanda con elasticidad unitaria que está en el centro y la demanda perfectamente elástica que está a la derecha de la pantalla, que el gráfico son los B y los C, está el caso general en que el cambio porcentual en la cantidad demandada excede al cambio porcentual en el precio, ¿sí? En este caso, la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1 y se dice que el bien tiene una demanda elástica. Y ese escenario lo voy a colocar entre el escenario B y el escenario C. De tal forma que allí les coloco en pantalla que aquel escenario que está en medio de la demanda con elasticidad unitaria y la demanda perfectamente elástica se encuentran los productos con demanda elástica, como por ejemplo, bueno, el ejemplo podría ser los automóviles y los mobiliarios, ¿sí? Estos son ejemplos con demanda elástica. Avancemos.
Elasticidad a lo largo de una curva de demanda, pero esta vez vamos a estudiarlo en una línea recta. La elasticidad no es lo mismo que la pendiente, por eso estamos tomando un escenario diferente. Y para comprenderlo, de qué manera se relacionan, hay que analizar la elasticidad a lo largo de una curva de demanda, pero en línea recta. Es decir, una curva de demanda cuya pendiente es constante, por eso es recta, porque es constante. Bien, para eso necesito una figura. Vamos a colocar aquí la figura. Ahí tenemos lo que les mencioné. La curva de demanda es constante, por lo tanto es una línea recta. Allí estoy mostrándoles el cálculo de la elasticidad a lo largo de una curva de demanda en forma de línea recta y analicemos cómo se calculan cada uno de sus valores. Primero, suponga que el precio baja de 25 a 15 dólares por pizza. ¿Ok? Vean cómo les señalo que el precio va a cambiar de 25 a 15 dólares por pizza y por lo tanto la cantidad demandada aumenta de 0 pizzas hasta 20 pizzas por hora. ¿Bien? Correcto. Entonces, el precio promedio es de ¿cuánto? Ahí se los encerré con azul. Es de 20 dólares por pizza. Y la cantidad promedio es de ¿cuánto? Ahí se los encierro. Es de 10 dólares, es de 10 pizzas, perdón. ¿Sí? Entonces ya tenemos los valores promedio. Por lo tanto, ahora sí, aplicando la fórmula que vimos anteriormente, reemplazo los valores y me doy cuenta que la elasticidad para ese escenario es igual a 4. Insisto, es prácticamente el mismo escenario que analizamos en las láminas anteriores. ¿Correcto? Entonces, la elasticidad precio de la demanda a un precio promedio de 20 dólares por pizzas, ¿a cuánto corresponde? Corresponde a 4 pizzas. Ahora, suponga que el precio, que ya está en 15, baja mucho más y baja a 10 dólares. Vamos a colocar aquí, bueno, ahí señalé otra vez el punto de elasticidad promedio, pero vamos al nuevo escenario. Aquí estoy bajando, vean la flecha de color amarillo, baja de 15 dólares hasta 10 dólares la pizza y por lo tanto la cantidad también cambia. Como el precio bajó, obviamente la cantidad va a aumentar. Entonces la cantidad aumenta desde 20 hasta 30 pizzas por hora. ¿Sí? ¿Cuál es el precio promedio en este nuevo cambio? Ahora el precio promedio es 12,50. Vean que lo señalo allí. Y la cantidad promedio de ¿cuánto es? Es de 25 pizzas. ¿Sí? Recuerden que el cálculo del promedio ya lo hicimos en la lámina anterior. Por ejemplo, para este último que señalamos, que la cantidad promedio es de 25 pizzas, simplemente ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la cantidad inicial de pizzas, que fue de 20, más la cantidad nueva de pizzas, que es de 30. 20 más 30 son 50, dividido para 2 es igual a 25. Así calculamos todos los promedios. Ahora, procedamos con la aplicación de la fórmula. Bien, la fórmula la repito ahí para que no se nos olvide. Y lo que hago es reemplazar los valores según este nuevo escenario, lo que nos da como elasticidad 1. Es decir, la elasticidad precio de la demanda a un precio promedio de 12,50 dólares por pizza es igual a ¿cuánto? Es igual a 1. Y vamos a señalarlo en la gráfica. Ahí está. Es igual a 1 en ese escenario. Bien, para finalizar con esta curva que es constante, o sea que el precio también está bajando de manera constante, por último supongamos que el precio baja ahora de 10 que baja a 0. Yo sé que es un escenario irreal, pero necesito representarlo en la gráfica y para el efecto vamos a colocar que baja el valor de 10 a 0 dólares. Bien, ahora la cantidad demandada a ese precio sube. ¿Sube de cuánto? De 30 aumenta hasta 50. La gente quiere 50 pizzas porque no cuestan nada. ¿Correcto? 50 pizzas por hora. Asimismo, calculamos el precio promedio. ¿De cuánto es? 5 dólares. ¿Sí? Calculamos la cantidad promedio. ¿De cuánto es? De 40 pizzas por hora. Y ahora sí aplicamos la fórmula. Repetimos la fórmula para que no se nos olvide. Reemplazamos los valores de la fórmula. Y al hacer las operaciones matemáticas, nos damos cuenta que el resultado es un cuarto la elasticidad. ¿Qué significa un cuarto? Bueno, que a la unidad la divides en 4 partes, por lo tanto, podrías también decir de que la elasticidad es 0,25. ¿Y dónde señalo esto?
allí en la gráfica está señalado la elasticidad de 1/4 o, repito, 0.25, porque lo que estamos haciendo es la unidad repartirla entre 4, por lo tanto 0.25. Bien, avancemos hasta aquí. Como para finalizar esta lámina, observamos cómo cambia la elasticidad a lo largo de una curva de demanda cuando es en línea recta. El punto medio de la curva de demanda tiene una elasticidad unitaria. Desen cuenta que es la parte central de la curva, que dice elasticidad es igual a 1. Y en resumen, por arriba del punto medio de la demanda es elástica y por debajo del punto medio de la demanda es inelástica. De tal forma que ya vamos comprendiendo mucho mejor el sentido del concepto y cómo podríamos representarlo o graficarlo. Avancemos. Bien, ahora revisemos aquellos factores que influyen en la elasticidad de la demanda. Bien, ¿qué hace que la demanda sea elástica para algunos bienes e inelástica para otros? La magnitud de la elasticidad de la demanda va a depender principalmente, no pueden haber muchos otros factores, pero principalmente de 3 factores. El primero es la cercanía de los sustitutos, el segundo es la proporción del ingreso gastado en el bien y el tercero es el tiempo transcurrido desde un cambio de precio. ¿Qué tanto tiempo ha transcurrido cuando el precio cambia? Bien, analicemos cada uno de ellos. Primero, cercanía de los sustitutos. Cuando más semejantes sean los sustitutos de un bien o servicio, más elástica será la demanda por él. Por ejemplo, el petróleo del que se deriva la gasolina tiene sustitutos, pero ninguno que en la actualidad sea muy cercano, ¿sí? Porque imaginemos, ¿no? Un automóvil que sea impulsado por carbón no tendría mucho sentido en cuanto al avance. Sí tendría un sentido en cuanto a el cuidado del medio ambiente. En eso no lo pongo a discusión. En eso tiene mucha razón. Sin embargo, por el avance de la tecnología y con lo que contamos ahora, automóviles más rápidos, barcos, aviones, etcétera. Entonces, el sustituto del petróleo casi no tiene ninguno en la actualidad. Por lo tanto, la demanda de petróleo, que sería inelástica, así de simple, los plásticos, por otro lado, son sustitutos cercanos de los metales. Por ello, en cambio, la demanda de los metales es elástica, ¿sí? Desen cuenta la diferencia. El grado en que un bien puede ser sustituido por otro depende también de qué tan general o específica sea la definición de los mismos. Entonces el uso puede ser de las computadoras personales y de las computadoras de escritorio. Entonces la elasticidad de la demanda de computadores personales es un poco más baja que la de los computadores de escritorio. En el lenguaje cotidiano, a ciertos bienes, como por ejemplo, hablemos de la comida o de la vivienda, los denominamos artículos de primera necesidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita alimentarse y la mayoría busca un lugar para vivir. Y no digo la mayoría, sino más bien todos buscamos un lugar para vivir, sea este propio o rentado. De tal forma que estos son artículos de primera necesidad. Pero también existen otros, como por ejemplo irse de vacaciones a un lugar exótico, a otro país, etcétera. Eso lo calificamos como un artículo de lujo. Un artículo de primera necesidad es un bien cuyos sustitutos son muy malos, ¿sí? Pero el cual es muy importante para nuestro bienestar. Por ello, en general, los artículos de primera necesidad tienen una demanda, ¿qué cosa? Inelástica, ¿sí? Ahora, un artículo de lujo es aquel que, por lo general, tiene muchos sustitutos, porque inclusive yo puedo decir, no me voy de vacaciones a ese lugar, por lo tanto, uno de mis sustitutos es decir, no voy, no lo adquiero, no lo compro, etcétera. Por ello es que los artículos de lujo suelen tener una demanda elástica. Perfecto. Bien, continuemos. El otro factor es la proporción del ingreso gastado en el bien. Siempre que los demás factores permanezcan constantes, cuanto más grande sea la proporción del ingreso que se gasta en un bien, más elástica será la demanda de este. Tal y como está el concepto en pantalla. ¿Pero qué significa eso? Bien, piense en la elasticidad de la demanda que usted hace
de un bien pequeño, digamos de chicle, de goma de mascar y de vivienda. ¿Ok? Vamos a tomar dos ejemplos. Si el precio de la goma de mascar se duplica, su consumo de goma de mascar puede ser siguiendo casi el mismo que antes porque su costo no es muy alto, ¿correcto? Pero en cambio, si usted alquila, si tiene un departamento en donde está viviendo y el alquiler se duplica, eso sí quizás le ponga a usted en aprietos y lo haga pensar en compartir con otra persona el departamento de tal forma de que pueda dividir su gasto. ¿Por qué? Porque su demanda de vivienda es más elástica que su demanda de goma de mascar. ¿A qué se debe la diferencia? El pago del alquiler, por lógica, ¿no? Representa una gran proporción de su presupuesto, mientras que la goma de mascar representa solo una mínima parte. De manera general, a usted no le gusta que los precios aumenten, pero apenas notará el incremento en la goma de mascar. Sin embargo, si aumenta el alquiler, allí sí lo va a poner en severos apuros con relación a su presupuesto. Bien. Por último, el factor de tiempo, el tiempo transcurrido desde un cambio en el precio, es que cuanto más tiempo haya transcurrido desde un cambio de precio, más elástica será la demanda. Bien, analicemos esto. Cuando el precio del petróleo tiene un aumento, digamos del 400%, eso ocurrió en 1970, la gente apenas modificó la cantidad de petróleo y gasolina que consumía, pero de manera gradual. A medida que se desarrollaron motores para automóviles y tal vez aviones más rápidos, más eficientes, la cantidad consumida disminuyó. ¿Sí? La demanda de petróleo se ha vuelto más elástica conforme más tiempo ha transcurrido desde esa enorme, digamos, escalada, enorme repunte de precio que ha sufrido. De manera similar, cuando el precio de los computadores personales bajó, la cantidad de computadoras demandadas aumentó solo un poco al principio. Pero, ¿qué pasó? Conforme más nos dimos cuenta de cómo podemos darle uso y mayor provecho a una computadora, la cantidad de equipos comprados se incrementó de manera lógica y para el mercado fue un cambio espectacular. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta de cuánto uso adicional le podría dar a un computador. Además, en la actualidad, nuestra misma forma de vivir nos hace demandar más de estos tipos de equipos. Por lo tanto, la demanda de computadoras personales que se ha vuelto más elástica. Bien, con esto finalizamos estos conceptos de introducción a el término de la elasticidad. Un grupo de preguntas, las cuales hemos explicado de manera pausada, de manera amplia, sus conceptos y sus aplicaciones. ¿Correcto? Bien, que esto es una introducción a la elasticidad. Aprendimos a calcular elasticidad precio de la demanda y hemos completado su estudio. Sin embargo, hay otros conceptos relacionados con la elasticidad que nos van a indicar otros factores que también influyen en la demanda y que lo analizaremos en una siguiente ocasión. Muchas gracias por su atención.